¿Por qué las células son tan importantes en la investigación científica? Una célula es la unidad estructural y fundamental de todos los organismos, y entender su biología es crucial para el avance en la investigación médica y científica. ¿Cómo podemos estudiar estas células? Ahí es donde entran los cultivos celulares, que nos permiten observar y manipular las células en un entorno controlado. Para entender los cultivos celulares, primero entendamos un poco su historia. Viajemos juntos a través de esta fascinante evolución. En 1885, William Rocks abrió el camino al mantener células de embrión de pollo en solución salina, un modesto comienzo que sentó las bases. Posteriormente, en 1907, Ross Granville Harrison se convirtió en el pionero de los cultivos de tejidos animales, utilizando técnicas in vitro para estudiar fenómenos in vivo. Fue un momento revolucionario. Luego, en 1912, Alexis Carrel cultiva células de tejido conectivo por tiempo prolongado, estableciendo la posibilidad de cultivos celulares a largo plazo. Hablando de estos cultivos a largo plazo, años después, en 1951, George Kay y Henrietta Lacks son fundamentales con la línea celular HeLa, la primera célula humana inmortal utilizada extensamente en investigación. Más adelante, en 1980, Leonard Hayflick describe la limitación de la división celular conocida como el límite de Hayflick. Finalmente, a medida que avanzamos en el siglo XXI, han habido avances tecnológicos, como los medios de cultivo mejorados y la ingeniería genética. Estos también han revolucionado los cultivos celulares. Este viaje a través de la historia de los cultivos celulares demuestra el increíble progreso que hemos logrado en la comprensión y manipulación de las células. Sigue con nosotros en este emocionante recorrido científico. Cultivo celular primario. ¿Cómo utilizarlo? Se utiliza para cultivar células del tejido parental en cuestión. Estas tendrán una vida útil limitada por el agotamiento del sustrato y los nutrientes, además de la acumulación de toxinas al paso del crecimiento de la población. Este cultivo puede contener varios tipos de células. En algunos experimentos esto no es un problema. Los cultivos celulares pueden ser obtenidos a partir de desplantes de biopsia, perfusión, que significa suministro de sustancias de un órgano específico, digregación, que hace referencia a la separación de tejidos, o por medio de tejidos orgánicos como la sangre. ¿Qué tan parecido es el tejido parental? Se obtienen directamente de este, razón por la cual su parecido es evidente. Como consecuencia, la respuesta biológica puede estar más cerca de una situación in vivo que la del tejido secundario. Pero además, ¿cómo es el proceso de cultivo y la obtención de células? El tejido animal o vegetal pasa por fases de enjuague, disección y desagregación mecánica o enzimática. La muestra podría tener distintas clases de células, por lo que, si es necesario, se puede optar por una técnica de separación para lograr aislar las células de interés. ¿Y cuál es el riesgo de contaminación? Necesitan una mezcla rica en aminoácidos, nutrientes, hormonas y factores de crecimiento, por lo que el riesgo de contaminación se eleva. ¿Qué son los cultivos celulares secundarios? Los cultivos celulares secundarios son células que se derivan de un cultivo celular primario. Este proceso permite ampliar la cantidad de células disponibles para experimentos y estudios. ¿Y cómo se obtienen los cultivos celulares secundarios? La obtención de cultivos celulares secundarios implica tomar células de un cultivo primario existente y transferirlas a un nuevo medio de cultivo. Este proceso, conocido como subcultivo o pasaje celular, permite que las células secundarias se multipliquen y generen un cultivo continuo. A través de esta técnica se amplían las cantidades de células disponibles para el. Un ejemplo de cultivo celular secundario sería obtener células de un cultivo primario de células hepáticas humanas y transferirlas a un nuevo medio de cultivo. Estas células secundarias mantendrían algunas características hepáticas, pero se adaptarían al nuevo entorno. Este proceso permite una mayor disponibilidad de células hepáticas para estudios continuos sobre el metabolismo, la toxicología o investigaciones relacionadas con el hígado. Cultivos celulares lineales. Son cultivos celulares que tienen una alta capacidad de multiplicarse in vitro, establecidos a partir del primer subcultivo de un cultivo primario, y que tienen las mismas características que el tejido de origen. Sus características se conservan durante las sucesivas generaciones y, si se conservan nitrógeno líquido, de forma indefinida. Normalmente, las líneas celulares tienen una vida finita, que, según el tipo de célula, se puede prolongar entre 20 y 100 generaciones. Superado ese límite, las células entran en una etapa que se denomina senescencia, en la que pierden su capacidad de proliferar. Sin embargo, algunas células, como las de roedores y las tumorales, evitan la senescencia y dan lugar a líneas celulares continuas, que crecen indefinidamente. Estas células pueden surgir de forma espontánea o de manera inducida, y son el resultado de un cambio genotípico denominado transformación. Las células transformadas se caracterizan por crecer indefinidamente, tener un crecimiento aberrante, ser de carácter maligno y ser genéticamente inestables, debido a que estas son heteroploides y presentan aberraciones cromosómicas. Células HeLa. En 1952 se obtuvo la primera línea celular continua humana, las denominadas células HeLa, extraídas a partir de un tumor de cuello del útero de una paciente afroamericana llamada Henrietta Lacks.